Somos el grupo número 3. El caso al análisis, el ciudadano Luis Pérez golpeó a la víctima, Carlos Almeida, con una botella durante una riña de bar, provocándole la muerte. Fiscalía lo acusa por homicidio simple y defensa alega legítima defensa. Muy buenos días. Micaela Lema, alegato inicial por parte de Fiscalía. Señora jueza, distinguidos asistentes, el 15 de julio del 2025, en el interior del bar El Encuentro, se cometió un hecho violento que acabó con la vida de un ser humano. No fue un accidente, no fue un hecho fortuito, fue una agresión directa y letal. El 15 de julio, durante una riña, el procesado Luis Pérez tomó una botella de vidrio y la utilizó como un arma para golpear en la cabeza a la víctima, Carlos Almeida. El golpe fue tan contundente que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo, lesión que, como lo demostrará el informe del médico legista, fue la causa directa de su muerte. La Fiscalía presentará durante esta audiencia el testimonio directo de un testigo ocular, quien observó el momento exacto del ataque, el informe del perito médico legista, que describirá la magnitud de las lesiones y su relación con el objeto contundente. Y además, la evidencia física, una botella de vidrio con restos de sangre y tejido hemático levantada por criminalística en el hecho del crimen. Todos estos elementos, sumados, permitirán a esta judicatura construir una convicción más allá de toda duda razonable, que el acusado actuó con conocimiento y voluntad de agredir, con un grado de violencia incompatible con una simple riña. El dolo se configura no solamente en la intención de participar en una pelea, sino en la utilización de un objeto peligroso con fuerza letal dirigido a una zona vital como la cabeza. El tipo penal que se configura es el homicidio simple, tipificado en el artículo 140 del COIP. Al concluir esta etapa, solicitaremos a usted, señora jueza, que valore íntegramente la prueba que presentaremos y que, como consecuencia, se dicte sentencia condenatoria contra el procesado Luis Pérez. El respeto a toda la verdad, a justicia y a la memoria, que quien hoy en día no puede hablar, Carlos Almeida. Señor juez, señor secretario, señor fiscal, defensa de la contraparte, público presente, buenos días. Para efectos de registro y grabación me presento, soy el abogado Cristian Javier Vaca Moscoso, con matrícula profesional 10-2022-243. En este punto, su señoría, debo manifestar que esta defensa técnica demostrará que mi defendido actuó estrictamente bajo legítima defensa, por cuanto fue atacado y agredido por el hoy occiso, el señor Carlos de Almeida. Esto se demostrará en el momento procesal oportuno mediante las prácticas de las pruebas periciales y testimoniales, para de esta manera demostrar que no existió dolo alguno. Al contrario, se defendió de una agresión ilegítima y de esta manera se solicitará que se ratifique su estado de inocencia. Fiscalía ha procedido a pedir mediante secretaría la presencia del testigo Franklin Alberto Ruiz de Arteaga. Señor testigo, ¿puede indicar al tribunal si estuvo presente el 15 de julio del 2025 en el bar El Encuentro? Eh, sí, señora jueza. Me encontraba en el bar ese día aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos. Señor testigo, ¿logró observar lo que ocurrió entre el ciudadano Luis Pérez y la víctima Carlos Almeida? Sí, recuerdo que ellos empezaron a discutir y el señor Luis, le respondió después que comenzaron a discutir, golpeándolo con una botella. ¿Ese golpe fue con fuerza? Yo me encontraba un poquito más como a unos 4 o 5 metros, sí, sí, fue bastante. El sonido se escuchó seco y fuerte. Y con ese golpe inmediatamente cayó la persona, le golpeó y cayó.
¿Tiene conocimiento si la víctima, Carlos de Almeida, portaba algún tipo de arma u objeto peligroso? No, él no, después lo que ya, él solo lo empuja, él lo empujó con las manos, porque se apreció más que comenzaron a discutir y él lo empujó con las manos. No más preguntas. Muy buenos días con todos. De igual manera, efectos de audio. Me presento, soy la abogada Lice Daniela Enrique Reynoso, que soy defensora técnica del hoy procesado, el señor Luis Pérez. Voy a realizar el respectivo interrogatorio al testigo. ¿Usted sabe quién inició la riña el 15 de julio del 2025 en el bar El Encuentro? Como antes ya contesté, yo me encontraba como a 4 o 5 metros y en ese bar, pues yo estaba de espalda. Yo ya me di cuenta cuando él lo empujó, pero no vi si antes de eso hubo algo, pero que ya estaban hecho un tumulto, ya no me di cuenta. Entonces, usted no está seguro ni vio el momento que empezó la riña. No lo puedo afirmar, o sea, no lo vi, eh, es lo que puedo responder. ¿Puede indicar si mi defendido actuó en defensa propia? Carlos Almeida empujó primero, sí, Correcto. ¿Usted sabe si entre la víctima y mi defendido existía algún vínculo familiar o amistoso? no, desconozco, solo yo estaba en el bar y ocurrió el hecho. ¿Puede indicar quién tenía en su poder el arma homicida? Por la confusión, por los tragos que estábamos, mi grupo, eh, teníamos ya horas tomando, lo que alcancé a ver fue lo que ocurrió en el momento. De ¿Puede ahí, indicar? Ay, perdón, disculpe, continúe. de ahí yo no los conozco a ellos, por eso les dije, yo no los conozco a ellos, solo vi que le golpeó con una botella al el señor que hoy está aquí detenido. ¿Puede indicar si mi defendido fue la persona que llamó al 911? No lo podría indicar, porque eso ocurrió tan rápido que no lo puedo, no sé quién llamó, había bastantes personas con teléfono grabando todo. ¿En qué parte del bar el encuentro sucedió la riña? Ahí en el salón, están las mesas de villa y acá están también mesitas, donde estábamos nosotros. ¿En qué parte exactamente? Es que es un ambiente general, atrás de las mesas de villa, se podría decir así. ¿Sabe usted si intervinieron más personas al momento de la riña? No, no, ellos dos, a lo que yo ya me di la vuelta, lo que dice es que el uno empujó al otro y el otro persona le dio con la botella y ahí trataron de separarlos, pero es que la otra persona había caído al suelo. Hasta aquí las preguntas. O- Fiscalía solicita que mediante secretaría se llame al señor médico legista a fin de que sustente el informe pericial. Buenos días, me presento, mi nombre es Jorge Rivera Choes, médico legista y he comparecido a esta audiencia para poder sustentar el informe pericial que fue entregado en el momento procesal oportuno a Fiscalía. Y lo hago en los siguientes términos. Comparezco ante usted en esta sala de audiencia, señor juez, en calidad de médico legista adscrito a la Fiscalía General del Estado, con el propósito de sustentar el informe pericial de necropsia médico-legal practicado al ciudadano Carlos Almeida, víctima en este proceso penal. El proceso se realizó estrictamente conforme a los protocolos técnicos y científicos establecidos en la medicina forense, respetando en todo momento la cadena de custodia para garantizar la integridad y validez de la evidencia. La identificación del cadáver de nombres Carlos Almeida, de sexo masculino, edad 36 años, fecha de ingreso a la morgue 20 de julio del 2025, fecha de necropsia el 21 de julio del 2025. Al examen externo, durante la inspección externa se constató la presencia de una herida con TUS,
cortante, localizada en la región temporal izquierda del cráneo, con bordes irregulares, lesión incompatible con un traumatismo producido por un objeto romo y quebradizo, tales como una botella de vidrio. Asimismo, se observaron escoriaciones en ambos antebrazos y hematomas en la región malar derecha, hallazgos compatibles con maniobras defensivas ejecutadas por la víctima. Al examen interno se reveló lo siguiente: una fractura lineal en el hueso temporal izquierdo, una hemorragia subaracnoidea, edema cerebral difuso y congestión generalizada de tejidos. Estas lesiones son compatibles con traumatismo cráneoencefálico cerrado, severo, provocado por un golpe contundente, de alta energía y constituyen la causa directa del fallecimiento determinado como muerte por traumatismo cráneoencefálico grave. Estoy presto a responder cualquier interrogante que tengan las partes dentro de esta audiencia. Muchas gracias, señor doctor. Dirigiéndose al tribunal, por favor, conteste las siguientes preguntas. Doctor, su especialidad y rol de investigación. Soy médico legista adscrito a la Fiscalía General del Estado, y que es la Croxiano Carlos Almeida. Desde su experiencia, doctor, ¿cuál fue la causa de muerte? La causa de la muerte del señor Carlos Almeida es un traumatismo cráneoencefálico severo, ocasionado por un golpe contundente. Doctor, desde su experiencia y su conocimiento, ¿podríamos decir que esta lesión es compatible con un golpe de botella? Totalmente. El patrón de la fractura y la herida externa lo confirma. ¿Ya? ¿Podríamos determinar si la muerte fue inmediata? No instantánea, pero ocurrió en pocos minutos por la hemorragia cerebral masiva, producto del golpe. Muchas gracias, doctor. Por mi parte, no más preguntas. Me voy a permitir realizar el respectivo contrainterrogatorio al médico legista. Doctor, ¿cuál es el método técnico científico utilizado para realizar este informe? La metodología que se utilizó dentro del informe pericial fueron los protocolos técnicos y científicos establecidos en la medicina forense. ¿No puede indicar el nombre específico del método que utilizó? Fue una necropsia médico-legal. Ok. Indique qué método técnico-científico fue el que utilizó para concluir que la muerte fue violenta. El método técnico-científico que se utilizó fue a través de la autopsia realizada al ciudadano Carlos Almeida, y se pudo determinar en la zona temporal del cráneo una vez realizada la experticia que le acabo de manifestar. ¿Puede indicar usted si existieron golpes en otras partes del cuerpo de la víctima? Sí, se observan golpes a nivel en ambos antebrazos, escoriaciones en ambos antebrazos y hematomas en la región malar derecha. Estos hallazgos son compatibles con maniobras defensivas ejecutadas por la víctima. ¿Puede indicar si es que usted encontró restos de vidrio en el cráneo de la víctima? Sí se encontraron restos de vidrio correspondientes a un objeto romo y quebradizo. Ok, hasta aquí mis preguntas. Me corresponde sustentar el informe de criminalística. Por así estar ordenado, me presento, señora jueza, soy el perito a cargo, sargento Franklin Ruiz Arteaga, con especialidad perito en criminalística, con formación e inspección técnico ocular y recolección de indicios, preservación de cadena de custodia. El objeto del informe es describir la intervención de la escena del crimen para documentar y preservar evidencias según protocolos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y los protocolos del COIP.
Señora jueza, como antecedentes tenemos que el 14 de agosto del 2025, aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el bar El Encuentro. Se me ordenó como perito en criminalística realizar la inspección y recolectar los indicios. Descripción del lugar. Al momento de llegar al lugar era el bar que está ubicado en la Avenida General, en la intersección de la Avenida General y calle 5 de Junio. La escena se encontraba acordonada por los policías para proteger las evidencias. El procedimiento realizado, señora jueza, es que a mi llegada a las 23 horas con 30 minutos aproximadamente, procedí a realizar una inspección técnica y ocular para revisar y registrar el estado del lugar, de la composición también, de la posición y de la composición, cómo se encontraba la víctima que se encontraba ya sin vida. Posteriormente se dio paso a la búsqueda y recolección de todos los indicios que pudieran tener relación con el hecho investigado. Durante esta fase, señora jueza y público presente, se identificó un objeto contundente cerca de la víctima, consistente en una botella de vidrio rota, situada a escasos centímetros, como ya manifesté, de la víctima, identificado como Carlos Almeida. Procedí a hacer el levantamiento y el embalaje y recolección de todas estas evidencias que manifiesto. El objeto contundente para proceder a su levantamiento y embalaje fue recogido utilizando guantes estériles para evitar alguna contaminación externa, ¿no? La evidencia fue etiquetada con el número 1, colocada dentro de una funda especial con un rótulo visible que contenía información detallada de este caso y sobre el hecho y forma que se encontró esta prueba. Se garantizó en todo momento la integridad de la cadena de custodia siguiendo los protocolos establecidos, como ya manifesté, por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el COI, para asegurar que esta prueba tenga validez y sea incorporada y practicada en el proceso. Como conclusión, señora juez y partes que intervienen en esta audiencia, la botella de vidrio rota se encontraba en la escena del crimen, puede constituir esto un material relevante para esta investigación y para determinar las causas, motivos o cómo se dio el homicidio de Carlos Almeida. El proceso de levantamiento y embalaje se realizó conforme a los protocolos que ya manifesté por varias ocasiones, asegurando así pertinentemente la conservación y la preservación de la evidencia para su posterior análisis forense. Recomiendo que esta evidencia sea sometida a un análisis pericial para determinar que esta botella, con los restos de sangre que mantiene, su posible relación con este hecho. Se incorporó a este informe, señora jueza, y para evidencia de todas las partes procesales, incluían fotografías, el reporte de la cadena de custodia firmada y el registro de la inspección ocular que se me ordenó realizar. Esto es todo, señora jueza, partes procesales. Estoy dispuesto a sustentar cualquier pregunta que se me realizare en este caso. Gracias. Señor Perito, ¿cómo está? Buenas tardes. Por parte de Fiscalía tenemos ciertas preguntas. Por favor, responda dirigiéndose al tribunal. Señor Perito, ¿qué evidencia recolectó en la escena? Muchas gracias, señor fiscal. La evidencia que se recolectó y se mantuvo en cadena de custodia para ser incorporada en este proceso fue una botella rota con restos hemáticos, que fue, como consta del informe pericial, del informe ocular, fue encontrada al lado de la víctima, en este caso del occiso Carlos Almeida. Muchas Gracias. gracias. ¿Usted tiene la seguridad que fue preservada bajo cadena de custodia? Totalmente. Realicé todas las técnicas para preservar eh, este tipo de material genético y también la botella, o sea, el material genético que había en la botella, como lo indiqué en el informe.
consta mi firma, consta todo lo detallado para preservar este tipo de evidencia y mantener la cadena de custodia íntegra. Gracias. Señor perito, tal vez usted podría determinar si esta botella fue el arma homicida. Según las coincidencias y la, las pruebas genéticas y los restos hemáticos que mantenía la propia botella rota y con este tipo de prueba genética, sí, es es la que ocasionó la lesión y posteriormente la muerte de Carlos Almeida. Muchas gracias, señor perito. Por mi parte, no más preguntas. Gracias. Voy a permitirme realizar el contrainterrogatorio al perito. Sí, señor abogado. Indique la fecha que acudió al levantamiento de los indicios. Señora abogada y público presente, señora jueza, eh, me constituí en la escena para la cual fui convocado, fui designado como perito en criminalística para recolectar los indicios. Esto fue el 14 de agosto del 2025 a las 23 horas con 30 minutos. Por decir que usted no estuvo el día que sucedieron los hechos. No, ¿Cómo usted realiza un levantamiento posterior de casi un mes de dicho levantamiento? el, el lugar del crimen, o el lugar de los hechos suscitados, fue acordonado, fue separado o no, además el bar no funcionó durante más de un mes, según lo que yo tengo entendido, pero todo fue preservado hasta mi llegada que se me designó. Ahora, esa fue la fecha como consta y como junté los demás documentos cuando me designaron, y fue inmediatamente. Es decir, que usted realiza este informe, bueno, este levantamiento después de un mes. Se me hace sumamente raro. Indique específicamente en qué lugar encontró el arma cortopunzante. Señora abogada, respondiendo a esta pregunta, no fue un arma cortopunzante. Estaba rota así. Esto se trata de una botella que la encontré rota y con sangre alrededor. No era un objeto, un arma, un cortopunzante. Pero con Última esto sí, pregunta. Correcto. correcto. Última pregunta. Indique si realizó un examen dactiloscópico al arma homicida. Dactiloscópico, no. Fue de prueba genética. Hasta aquí mis preguntas. Alegato final por parte de Fiscalía. Me presento, abogada Karen Barragán. A lo largo de esta audiencia, la Fiscalía ha descargado prueba legalmente obtenida, de forma lícita y pertinente, que ha sido valorada conforme al principio de sana crítica. No hemos traído suposiciones ni conjeturas. Hemos traído hechos, evidencia científica y testimonio directo. Quedó plenamente demostrado que el ciudadano Luis Pérez golpeó en la cabeza a la víctima Carlos Almeida con una botella de vidrio durante una riña ocurrida el 15 de julio del 2025 en el bar El Encuentro. Producto de ese golpe, se produjo un traumatismo cráneoencefálico severo, que según el informe del médico legista fue la causa directa de la muerte. La prueba testimonial del testigo ocular que presenció el hecho desde escasos metros fue clara y coherente. La víctima empujó al acusado, sí, pero este reaccionó con desproporción y violencia letal, utilizando un objeto contundente y dirigiendo un golpe a una zona vital. No hubo necesidad inminente ni racionalidad del medio empleado.
Por tanto, no se configura legítima defensa, ni completa ni incompleta. Además, se incorporó como evidencia física la botella utilizada como arma, con restos hemáticos que coinciden, según la prueba de ADN, con el perfil genético de la víctima. La cadena de custodia se encuentra intacta. Nada en el proceso ha sido contaminado o cuestionado con éxito. Señora juez, el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal es claro. La persona que mate a otra sin que el hecho concurra en circunstancias constitutivas del asesinato será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Aquí no estamos ante un accidente ni ante legítima defensa. Estamos ante un hecho penalmente relevante, un homicidio simple. Por tanto, con base al artículo 5, 76 y 144 del Código Orgánico Integral Penal, esta Fiscalía solicita se declare culpable al ciudadano Luis Pérez y se imponga la pena privativa de libertad correspondiente, en proporción a la gravedad de la conducta y sus efectos irreparables. Hasta aquí mi intervención. Valoración de la prueba. Una vez actuadas las pruebas, el juez debe valorarlas conforme a la sana crítica, que incluye la lógica, la psicología y la experiencia, conforme al artículo 165 del Código Orgánico General de Procesos. El juez no puede decidir arbitrariamente, debe motivar, porque da más valor a una prueba sobre otra. En el proceso penal también rige el principio de presunción de inocencia. Si la prueba no genera convicción plena, se debe absolver al acusado. Las pruebas ilegales obtenidas con violación de derechos son inadmisibles. Señora jueza, me permito presentar mi alegato final. La prueba rendida durante esta audiencia ha demostrado que Luis Pérez no actuó como ánimo criminal, sino en legítima defensa de su integridad física. El testimonio del perito, así como el informe del médico legista, confirman que fue víctima quien inició la agresión, colocando a mi defendido en una situación de peligro inminente. Luis Pérez reaccionó de forma instintiva, proporcional y necesaria ante una agresión ilegítima. No podemos exigirle que se mantenga pasivo mientras es atacado. La ley es sabiduría, reconoce quien actúa en defensa propia y no delinque. Por lo tanto, la aplicación del artículo 33, numeral 1 del COI, solicitamos que se declare la existencia de la causa de justificación por legítima defensa y en consecuencia se ratifique su estado de inocencia de mi defendido.